Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos la vertiente hidrográfica del Atlántico. Vamos a conocer las características de la vertiente del Atlántico y conoceremos los principales ríos de esta vertiente. Bien, no se olviden de dar clic en el enlace, ¿no?, para poder ver el video explicativo. Muy bien. La vertiente hidrográfica del Atlántico, también conocida como la cuenca del Amazonas o la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? La cuenca del Amazonas constituye la mayor del territorio peruano, ¿no? O sea, es la más, digamos, es la cuenca mayor, la más grande de todo nuestro territorio. ¿Ya? Es conocida también como vertiente del Atlántico debido a que su colector común, el río Amazonas, ¿no?, termina por desembocar en el Océano Atlántico. Su cuenca comprende en el Perú 956.751 kilómetros cuadrados. Muy bien, características de la vertiente hidrográfica del Atlántico. Esta cuenca a nivel sudamericano integra los territorios del Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. O sea, une une 8 países, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países, siendo la cuenca más extensa de la Tierra, ¿no?, con cerca de 7.165.281 kilómetros cuadrados. Representa el 1.40% de la superficie del planeta, el 4.82% de la superficie emergida continental y el 40.18% de América del Sur. Contiene cerca del 20% del suministro global de agua dulce de la Tierra, excluyendo los hielos polares, ¿no? O sea, 20% ya es bastante, ¿no? En la cuenca amazónica y zonas aledañas se encuentra más del 56% de los bosques tropicales, con más de 8 millones de hectáreas, ¿no? El origen de sus ríos es glacial, ¿no? O sea, por deshielo, ¿no?, de los glaciales. Es níveo, o sea, por nieve, ¿no?, y pluvial, ¿no? Y sus dos nacientes más importantes son el nudo de Pasco, es decir, donde nace esta cuenca, en el nudo de Pasco, donde nacen los ríos Mantaro, Guayaga y Marañón, y el nudo de Vilcanota, donde nace el río Urubamba y los depositarios del río Apurímac. Los ríos amazónicos se caracterizan por ser torrentosos, ¿ya? Entonces, estamos acá, ¿no?, en su curso alto, donde forman numerosos pongos. En su curso medio e inferior son navegables, conformando una red de 5.000 kilómetros de vías de transporte en el oriente peruano. Forman impresionantes meandros y cochas en la llanura amazónica. Y el régimen es regular, ya que trasladan abundante caudal todo el año, ¿no?, y de gran longitud. Bueno, acá vemos como datos que hay distintas longitudes atribuidas al Amazonas según su origen. La extensión de 6.792 kilómetros corresponde al IGN, el Instituto Geográfico Nacional, a partir de la expedición que se llevó a cabo en 1996 conjuntamente con varias instituciones gubernamentales de Brasil. Bien, acá vamos a estudiar el colector común o el río más grande, que es el Amazonas, ¿no? Aquí vemos un mapita, ¿no?, en donde está, ¿no?, Cusco, ¿no?, desde donde nace el Vilcanota, ¿no?, y el otro que es Pasco, ¿no?, donde nace el Marañón y los otros ríos, ¿no? Entonces vamos a ver el río Amazonas, ¿no? Es el más largo, es el más caudaloso y ancho y profundo del mundo, drenando la cuenca más extensa de la Tierra. Nace con el nombre de Carguasanta en la cordillera del Chila, Arequipa, ¿no? En el nevado Quehuaycha, quebrada en Carguasanta, provincia de Caylloma, Arequipa. Este río se une con el río Apacheta para denominarse río Yoqueta, ¿ya? Posteriormente recibe nombres de Chayamayo, Hornillo, Monigote, hasta denominarse Apurímac. Con este origen, el río Amazonas se considera como el río más largo del mundo, con 7.872 kilómetros
¿no? De longitud, ¿no? Descarga al Océano Atlántico entre 200.000 y 220.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo que representa entre 6.3 y 6.9 billones de metros cúbicos al año. La masa de agua que llega al Atlántico deja sentir su efecto a más de 100 kilómetros mar adentro, descargando al mar cerca de 15.4% de las aguas dulces de la Tierra. La dinámica del río y sus tributarios es muy fuerte, con cambios de curso continuos en el lecho formando meandros, ¿no? Entonces, considerando su origen que viene desde Arequipa, desde acá, y hasta que se une con el Apurímac, es el más largo, ¿no? Formando 7.872 kilómetros. Los principales afluentes del río, ¿ya? Del río Amazonas. A la margen izquierda tenemos el Nanay, el Napo, el Itaia y el Putumayo. Vamos a verlos. Acá tenemos el Putumayo, ¿no? Acá tenemos el Putumayo. El Napo, aquí está el Napo, ¿no? El Tigre también, ¿no? Los dos principales tenemos aquí al margen izquierdo, ¿no? Y a la margen derecha tenemos el Yabarí, el Orosa, el Tamshiyacu y el Tahuayo, ¿no? El Jabarí, ¿no? 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 Muy bien. Entonces acá tenemos el río Amazonas, ¿no? ¿Ya? Que es la unión del Ucayali, ¿no? El Marañón, ¿no? ¿No? Acá se junta, miren, acá se junta el Marañón y acá se junta el Ucayali, ¿no? ¿Ya? Y el Guayaga, ¿ya? Y forman el Amazonas. Entonces vemos aquí que las afluencias o la unión, cuando se junta el río Marañón, que está aquí, ¿no? Con el río Ucayali, forman el gran río Amazonas, ¿no? Eso donde en Iquitos, Nauta, ¿ya? Por aquí está la zona o el pueblo de Nauta, ¿ya? Nauta es una palabra latina que significa navegante, ¿no? Marinero, ¿ya? Nauta, naute, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los principales ríos de la vertiente hidrográfica del Atlántico. El primero tenemos el Marañón, que corre de sur a norte, es decir, que viene desde aquí del sur al norte, ¿no? Tiene sus nacientes en el Nevado de Yarupa, a 5.800 metros en el mar, en la llamada cordillera de Raura, con el nombre de río Gauco, nombre con el cual penetra en las lagunas de Santa Ana y Lauricocha, saliendo de esta última con el nombre de río Marañón. Forma numerosos pongos, siendo los más importantes el de Rentema y Manseriche, con un gran potencial hidroeléctrico. Su principal afluente por la margen derecha es el Guayaga y por la margen izquierda los ríos Morona, Pastaza y Tigre. En su curso se localizan los puertos de América y Nauta. Veámoslo, ¿no? Aquí tenemos el Marañón, el Guayaga, uno de los principales ríos, ¿no? El Tigre y el Pastaza, ¿no? Entre los principales que son sus afluentes, ¿no? Muy bien. Entonces acá vemos la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali forman el majestuoso río Amazonas. Esta unión ocurre en la localidad de Nauta, Loreto. El río Guayaga nace al sur de la llamada cordillera de Raura en la laguna de Huasacocha con el nombre de río Ranracán, Chapasco. El Guayaga es afluente del Marañón, al que vierte sus aguas por la margen derecha. En Huánuco forma un importante valle interandino y en la selva alta el valle de Tingomaría. En San Martín forma el valle del Guayaga central, el más extenso de la selva alta. Antes de desembocar en el Marañón se localiza el importante puerto de Yurimaguas, ¿no? Entonces por el río Guayaga está el famoso puerto de Yurimaguas, ¿no? Que es afluente. Afluente quiere decir que es el que deja sus aguas en otro río principal, ¿no? En este caso el río Guayaga deja sus aguas en el río Marañón. El río Ucayali se forma por la confluencia del río Tambo y el río Urubamba.
al este de los Andes. Tiene un curso aproximadamente de 1900 kilómetros de longitud, de los cuales 80% son navegables por navíos de hasta 3000 toneladas. Forma el Pongo de Orellana y sus afluentes más importantes son el río Tapiche, el río Pachitea y el río Guaitía. En su curso se localizan los puertos de Contamana, Requena, Pucallpa, Atalaya, Bolognesi. Yo he tenido la suerte de ir hasta Atalaya, ¿no? Entonces, y he visto la unión del río El Tambo, que es la unión del río N y el río Perené, ¿no? Yo estaba ahí justo cuando se juntan los dos ríos, ¿no? Y forman el río Tambo, tremendo río, ¿no? Y el Ucayali es mucho más grande y el Amazonas es mucho más grande, ya me lo imaginaba, ¿no? Cuando estaba ahí, cuando era muchacho y me iba a pasear por esos lugares. Entonces, el Tambo sí lo he conocido, ¿no? Es más, he navegado también el Tambo porque me he ido hasta Atalaya, ¿no? Y de Atalaya a Ucayali ya hay como 5 horas, 5 o 6 horas en bote, ¿no? Muy bien. El río Urubamba nace en el nudo de Vilcanota, forma el Valle Sagrado de los Incas, recorriendo gran parte del territorio del departamento de Cusco. Entonces el río Urubamba está acá, ¿no? Aquí. ¿Ya? Por aquí, Vilcanota, por aquí está el Vilcanota, también he conocido el Vilcanota, he pasado por el Vilcanota, ¿no? ¿No? Muy bien. Y el río Mantaro, también conozco el río Mantaro. La cuenca hidrográfica del Mantaro está ubicada en la región central del país y abarca los departamentos de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Yo he estado en la zona de Junín, ¿no? El río Mantaro se origina en la laguna de Chinchaycocha, meseta del Bombón, recorre de norte a sur las ciudades de Huancayo y Concepción, ingresa a Huancavelica y gira hacia el noreste en la península del Mantaro para dirigir sus aguas a la cuenca del río Purímac. Sus aguas están reguladas por la presa del Upamayo. Luego tenemos el río Apurímac, que significa Dios hablador. Apu, ¿no? Dios, y Rímac, que habla, del Dios que habla, ¿no? El Dios hablador. Forma el Pongo de Apurímac con extraordinarias condiciones para la práctica del canotaje. Confluye con el río Mantaro formando el río N, ¿no? ¿Ya? El río N y el río Perené forman el Tambo, ¿ya? El río Putumayo nace en la laguna de la Cocha en los Andes colombianos y desemboca en el río Amazonas. Marca límites entre Colombia, Ecuador y entre Colombia y Perú. Establece el límite norte del trapecio amazónico antes de entrarse en el Brasil, donde se le conoce como Isha. Bueno, hay otros importantes ríos del sistema amazónico, son el río Yurac-Yacu, el que forma el boquerón del Padre Abad, el río Yavarí, frontera natural con Brasil, el río Tambo, que se forma en la confluencia del río del Eni y Perené, y el río Napo, mayor afluente del Amazonas, ¿no? Son los principales ríos: el río Purímac, el río Putumayo, el río Mantaro, el río Urubamba, el río Ucayali, el río Guayaga y el río Marañón. El Guayaga, afluente del Marañón. Afluente quiere decir que deja sus aguas en el Marañón. Ucayali y Marañón forman el Amazonas, ¿sí? El Ucayali es la unión del Tambo con el Urubamba, ¿no? Y el Tambo es la conformación del N con el Perené, ¿no? Y el N es la conformación de la Apurímac con el Mantaro, ¿no? Entonces, es bueno saberlo para tener en cuenta cómo se forman nuestros ríos, ¿no? Y finalmente la subcuenca del río Madre de Dios se ubica al norte de la meseta del Callao, comprende gran parte del departamento de Madre de Dios con aproximadamente 95.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En territorio peruano está aislada, conectándose con el sistema amazónico en el Brasil a través del río Madeira. Sus ríos se caracterizan por ser torrentosos en su curso superior y navegables en su curso inferior. Poseen un curso mediano, régimen regular y son caudalosos, ¿no? Entonces es una cuenca pequeña, ¿no? Que se menciona ahí siempre para tenerla en cuenta. Muy bien, jóvenes, realicen sus actividades que están aquí al final y me las envían al correo. Nos vemos la próxima. Espero pues que haya quedado bien con los principales ríos y las características de la vertiente del Atlántico. Hasta la próxima.